Buenos días. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Hola, buen día. Hola Jesús, ¿qué está? Por aquí te vi, hermano. ¿Cómo estás? Qué gustazo verte a los tiempos. Javier, ¿cómo estás? Años sin saber de ti. ¿Cómo está todo? Maestro, tú que siempre estás ahí presente, súmate cuando quieras. Hola Mónica, Buenos días. hola Cindy, maestro Roberto, Fernando y Antonio Montecalvo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Chévere. Se va a conectar otra persona también de Venezuela que trabaja con el invitado. Capaz que lo conoces, Jesús. ¿Quién será, Javier? Espérame, Rafael Rangel Aldao. Familiar, su nombre me es familiar. De todas maneras, déjame verle la cara y cualquier cosa te aviso. Es de la Sociedad Venezolana de Salud Digital Ujú. de Caracas. Ok. Que está por conectarse Gaby también. Ay, ¿quién está? Todavía tenemos 6 minutitos. ¿Qué más, Jesús? ¿Cómo estás, hermano, por Mérida? Muy bien, vale. Volvemos otra vez con los cortes no programados de luz, en promedio de 4 a 8 horas al día. Acá nos Este, pasó de, igual. Sí, de hecho, pues también te lo iba a proponer hace tiempo en vista si mejoraba aquí la parte del fluido eléctrico, pero para también hacer algunas experiencias en el grupo Ingeniería Biomédica y el Centro de Telemedicina y Bioingeniería sobre telemedicina, pero me ha dado miedo, no vaya a ser que te vaya a quedar mal por los problemas de corte de luz acá. Pero bueno, eso está ahí en pie.
cuando se logre estabilizar un poco esto, pues conversaremos. Con todo gusto, con todo gusto. Nosotros ahora estamos, estoy aquí a 3 minutitos, estamos por comenzar un plan nacional de alfabetización digital. En 3 semanas pueden sumarse, son charlas gratuitas. eh, y es un plan piloto porque queremos que implementarlo ya a partir de enero para que cada profesional que va a sacar su licencia anual de funcionamiento, sea médico, sea licenciado en nutrición, tenga un curso de al menos 4 horas en alfabetización. Los que quieran sumarse es gratuito. Es bajo el patrocinio del proyecto ECO, que también está en Venezuela y la mayoría de países de América Latina. Entonces, es un proyecto basado en la educación. Entonces, bueno, ahí estamos apoyando todo. Perfecto. Bueno, manténnos al tanto por el chat y pues me gustaría participar. Con todo gusto, encantado la vida. Por allá está Gaby, que tenía tiempo sin verla. Hola Gaby. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Bien, vale, por aquí en Caracas, tú sabes. Qué bueno, me contesta, sí. ¿Y tú por allá Todo en por Mérida, aquí. cómo vas? Vamos bien, un poquito con estas ventanas que se nos cerraron, pero bueno, ahí vamos. Cuando se vuelvan a abrir, te vuelvo a conectar. Muy bien, muy bien. Seguimos en contacto. Claro que sí, claro Me que alegra sí. verte. Igual, igual. Ya. Nuestro invitado está por conectarse ya en este momento, Robinson Rivas. ¿Le conoces a Robinson? Sí tengo algunas referencias porque tengo conocimiento del proyecto SOS Telemedicina, que es Ajá. tiene su tiempo atrás y algo de eso conocemos. Sí, Claro que sí. ya está conectado Robinson. Nosotros lo ubicamos gracias a al contacto con Gaby. ¿Qué dice Robinson? ¿Qué Perfecto. tal? ¿Estás muteado, Robinson? Ahora sí. Ok, ya el profesor Rafael debe estar por conectarse. Bienvenido, licenciado. Hola, ¿cómo estás, Gaby? ¿Y cómo estás? Chévere, pero Estoy aquí trabajando un montón de cosas. Vamos a aprovechar este sábado. Chévere. sí. Bueno, aquí están varios miembros de la RISAT, se seguirán sumando y ya estamos por comenzar. Primero quiero presentarte, Robinson, a Jesús, que está en la parte andina de Venezuela. ¿En dónde está Jesús? ¿Cómo está, licenciado? Un placer. Yo me encuentro en la Universidad de los Andes, en el posgrado de Ingeniería Biomédica y el Centro de Bioingeniería y Telemedicina de acá. Ah, ok, ustedes eh, están asociados con el Centro de Bioingeniería de aquí, de la UCB. No, no, asociados como tal no, pero sí las veces que hemos tenido contacto con ustedes es cuando hacíamos los congresos, ¿ok? Los últimos congresos que hicimos ya han pasado largos años, pero sí hemos tenido algunos contactos con unos Sí, profesores. Incluso ya se han retirado, ¿no? Ya pues quedamos sí, sí, claro. relativamente pocos. Estaba ¿Cómo se llama este profesor que se fue para España? El que era el director acá. Ya lo olvidé. Bueno, la profesora Mayra Rodríguez, que trabajó también en ese instituto, está ahora mismo en Inglaterra. Ujú. La Bueno, profesora Ixia, y no sé tantos si la... otros. Así es. Bueno, cuando ustedes dispongan. Vamos a,
Espera un par de minutos más para arrancar, por favor, que me están escribiendo que no puede ingresar al link, así que les acabo de reenviar. Esperemos un par de minutos, por Es que favor. a mí me dio un problema Ya está el... Perfecto, y ahí está Rafael, bienvenido. interesante, Jesús, el enfoque, porque es un repaso de algunas de las cosas que se han hecho, algunas de las cosas que estamos haciendo. Por eso invité al profesor Rafael, que está muteado allí, eh, para que también él dé una pequeña perspectiva en unos minutos. Y bueno, yo soy parte del diplomado en medicina digital, una pequeña parte. En realidad, la dirección de ese diplomado la lleva el doctor Rafael Rangel Aldao. Y bueno, esa es una de las cosas que queremos presentar. Pero además de eso, algunos de los muchos otros proyectos que hemos hecho en Venezuela, porque entiendo que la audiencia es internacional. Entonces, seguramente, Jesús, Sí. vas a ver rostros conocidos, historias conocidas, pero bueno, la idea es también contar un poco eso a los amigos que nos están viendo desde otras partes. Así es. Un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Bienvenido, profe. ¿Me pueden ver? Sí, lo Ah, qué escuchamos bueno. claro y fuerte. Ok, gracias. Ya vamos a comenzar cuando me digan. Ahí está escribiendo Tengo Edgar. permisos para, tengo permisos para compartir, ¿verdad? Ahora Sí, mismo. sí, correcto. Vamos a esperar un minuto más y arrancamos, ¿sí? Porque se están sumando más personas y está escribiéndome por aquí varios y estoy enviando el link. No te apures. Mm, Lo bueno está por venir. A ver, Gracias. sí. Buenos días, yo creo que es hora de comenzar, son las eh, 10:05 hora de Quito, Bogotá, Lima, las 11 de Santo Domingo y de Caracas. Queremos saludarles a cada uno de los participantes. Se está uniendo un miembro más. Tenemos gente conectada desde Venezuela, Dominicana, Costa Rica. Mónica, querida, estás en Santiago de Chile. Hoy es un sábado más de conocimiento y en especial gente de nuestra querida Venezuela y se seguirán sumando. Roberto Blanco también está ahí, Johnny, Cini en Costa Rica. Así que una sesión más. Nuestra red se siente muy contenta y orgullosos de tenerlos en esta mañana de aprendizaje y de conocimiento como lo hemos hecho hace más de 8 años.
Esperamos que se sigan sumando más personas. Pueden compartir pantalla y tenemos una metodología. Hoy va a dirigir la sesión nuestra querida compañera Gaby Almeda, que está en Caracas, y vamos a conocer más sobre lo que hace Venezuela y el estado de la salud digital. Soy su servidor Javier Orellana, presidente de la RISAD. Me acompaña Mónica, que es parte de la directiva, es nuestra secretaria. Nos acompaña también otros miembros de los directores de nuestra asociación. Está Johnny, está Cindy y Roberto, valga la redundancia. Bienvenidos todos ustedes, pueden compartir pantalla, el escenario es suyo. Por favor, adelante. Gaby va a moderar. Bienvenidos. Muchas Bien, gracias. bueno, bien. A ti, Javier. Saludos a todos, a toda la audiencia que está conectada desde Latam como tal. En este sábado de conocimiento, este glorioso sábado de conocimiento, pues el tema que nos ocupas es una visión de la medicina digital en Venezuela. ¿Sí? En esta nueva sesión de sábado de conocimiento de la Red Iberoamericana de Salud Digital, tenemos la oportunidad o tengo la honra de presentar al licenciado Robinson Rivas, licenciado en computación, máster en ciencia de la computación, Universidad Simón Bolívar, Network Engineer, Okinawa International Center, Japón, profesor de la Escuela de Computación de la UCB, Centro de Computación Paralela y Distribuida, fue director de la Escuela de Computación, secretario general de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. 30 años de experiencia, docente de investigación, 25 años de colaboración con el proyecto SOS Telemedicina para Venezuela, tutor de más de 60 trabajos de titulación, varios de ellos en el área de telemedicina. Profesor del Diplomado en Medicina Digital de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Bienvenido, licenciado, el micrófono es todo suyo. Gracias, gracias. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien, Javier, Gaby? Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Realmente la alegría es mía de que me hayan invitado a esta sesión este sábado. Eh, Uno a veces peca de falsa modestia, pero les digo que realmente es un honor que considero inmerecido. Realmente me honran bastante con la invitación, porque hablar de medicina digital y de telemedicina en Venezuela es hablar de grandes pioneros y gente que ha hecho enormes trabajos a lo largo de muchísimos años ya, y de los cuales, bueno, de ese engranaje yo soy una pieza de apoyo bastante pequeña. Entonces, bueno, por eso me alegra mucho, me honra. Y bueno, y quiero presentarles algunas de las cosas que se han hecho históricamente. Seguramente tengo muchas fallas allí. Seguramente hay cosas que no están. Eso es absolutamente normal. Pero también la invitación es que a los compañeros de Venezuela que nos están viendo, también nos digan, mira, te faltó decir esto. Y es importante, y así vamos reconstruyendo la historia de la medicina digital en Venezuela, que es bastante rica. Una presentación que no es muy larga, como les comenté a los organizadores, a Gaby y al licenciado Javier. En algún momento de la presentación quiero dar unos minutos para que el doctor Rafael Rangel Aldao, que es el director del Diplomado de Medicina Digital, también les cuente un poco la experiencia, porque es un diplomado internacional y aprovechando que esta charla es dirigida a un público latinoamericano, pues es la ocasión perfecta para invitarlos a que unamos algunos esfuerzos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de la visión que tiene este servidor de la medicina digital en Venezuela. Como Gaby amablemente me presentó, yo soy licenciado en computación, bachelor en la Universidad del Zulia, en Maracaibo, soy maracucho. Cuando hablé con Javier para afinar los detalles de la presentación, él me dijo que había unos cuantos maracuchos en la asociación, en la red. Y bueno, yo soy uno más. Soy maracucho de nacimiento y de formación. Luego hice un posgrado en ciencia de la computación en el año 1998. Terminé ese posgrado. Por cierto, ese posgrado era en el área de computación paralela, que es esto que llamamos supercómputo, computación en clústeres, ese tipo de cosas de la época. Bueno, cada procesador de los que yo usé en la época tenía 4 megas de RAM. Imagínense el agua que ha pasado por ese río.
Pero lo interesante es que lo que hicimos en esa época, en esa maestría, fue un sistema de reconstrucción digital de imágenes angiográficas del corazón. Ya 30 años después, porque fue en el 98, casi 30 años después, ya no se hacen prácticamente ese tipo de imágenes coronarias. Porque la ciencia ha avanzado tanto y la medicina ha avanzado tanto que prácticamente eso ya no se usa. Pero en aquel momento hacíamos reconstrucción de imágenes del corazón de las arterias coronarias. Entonces, he estado vinculado al área médica y al área médica digital desde el inicio de mi carrera. Luego tuve la oportunidad de hacer una ingeniería en redes, que es una especialización en Japón, y desde esa época, desde el año 1995, soy profesor de la Universidad Central. Aquí he sido director de la Escuela de Computación. Actualmente sigo siendo hasta este año, esperemos, secretario general de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, que ya cumplimos este año 76 años de labor. Y bueno, es una de las asociaciones del avance de la ciencia más antiguas de Latinoamérica y del mundo, de hecho. Y una de las cosas que me llena, eso sí, es orgullo sincero, es haber sido colaborador por muchísimos años del proyecto SOS Telemedicina para Venezuela. A pesar de las siglas, SOS no es SOS Venezuela, no eres Venezuela, ni tampoco significa SOS en el sentido de ayuden a Venezuela. Realmente las siglas originales significan segunda opinión en salud. Y la idea ya la voy a mostrar un poquito cuando hable de ese proyecto. Esa foto mía es en una población que se llama Cacurí, que está a 1 hora de vuelo en avioneta desde la última población grande de Venezuela, cerca del Amazonas, que se llama Puerto Ayacucho. Y luego hay que internarse en la selva amazónica 1 hora para llegar a ese pueblo de Cacurí, donde fuimos a instalar unas antenas satelitales para el tema de telemedicina en el año 2011, si mal no recuerdo fue eso, 2009 o 2011. Entonces, bueno, hay una amplia cantidad de cosas de las que me gusta contar, ¿no? Para hablar de medicina digital, desde luego hay que hablar de computación. Los estudios profesionales de computación e informática en Venezuela son de los primeros en Latinoamérica. De hecho, la lamentable sucesión de dictaduras en el Cono Sur en los años 60 propició que muchos profesionales de altísimo nivel, pero con diferencias políticas en sus respectivos países, se vinieran a Venezuela. La mayoría de mis profesores en la Escuela de Matemáticas de la Universidad del Zulia y de la Escuela de Computación de la Universidad del Zulia venían del Cono Sur, eran chilenos, uruguayos, a los que admiro y respeto y quiero muchísimo, y argentinos. Uno de ellos, en los años 60, se vino de alguna de las dictaduras del Cono Sur, el doctor Manuel Benporat y el doctor Domingo, y fundaron la Escuela de Computación en la Universidad Central de Venezuela en el año 1968, eh, justo con el mismo proyecto que ellos tenían para fundarla en la Universidad de Buenos Aires. Por la huida de esos profesores es que nosotros somos tan pioneros en computación, y no la Universidad Argentina. Es decir, es lamentable que el retraso académico en el sur se debió a estos temas, pero fue una bendición para Venezuela, vamos a decirlo así. Estos profesores fundaron las escuelas de cómputo y de matemática y de cálculo numérico en los años 60. Tenemos la primera escuela de computación del país, eh, fundada en 1968, también pronto a cumplir 60 años de computación formal en el país. También tenemos uno de los primeros posgrados a nivel latinoamericano, si no el primero, que se fundó en la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, desde que se fundó, el enfoque fue muy fuerte en el área de métodos numéricos y simulaciones. Y muchas de esas simulaciones eran para el área petrolera, por razones obvias, Venezuela siendo un país petrolero, era natural que así fuera. Pero también desde muy temprano se hicieron cosas para imágenes y para imágenes médicas. De hecho, algunos de los primeros software de aplicaciones bancarias del mundo se desarrollaron en el laboratorio de investigación que tenía IBM en Venezuela. Esa, esa foto la pueden conseguir en esa referencia. La primera computadora electrónica IBM más poderosa de Latinoamérica. Esa foto está reconstruida digitalmente, pero es real. En ese camión iba el primer computador y era un orgullo porque era la primera vez que se instalaba un computador de ese tipo. La primera vez, no la segunda. La primera se instaló para Pemex en México y la segunda se instaló para la empresa petrolera venezolana del momento, en los años 60. De hecho, esto es antes de los años 60, esto es el 50 y tanto. 57. Entonces, bueno, eso un poco muy rápido para ilustrar que los estudios de computación en Venezuela tienen cierta antigüedad. Han formado muchísimos profesores de primer nivel,
Venezuela tiene el orgullo de tener un premio Turing de computación de uno de nuestros profesores que salió de acá, de Venezuela. Y muchos profesionales del cómputo en Venezuela pues han tenido papeles relevantes haciendo escuela en Latinoamérica. Repito, eh, probablemente eso hubiera tardado algunos pocos años más, 5, 6, 8 años más, si no hubiera sido por la venida de estos profesores del Cono Sur, que crearon escuela en Caracas, en el oriente del país, en Maracaibo. No estoy seguro si las escuelas en Mérida, ya me lo dirá el profesor Jesús, si la escuela de sistemas, de ingeniería de sistemas de la ULA también tiene como fundadores muchos sureños, pero probablemente sea así. Después de los años 60, por razones naturales, el software criollo era dirigido básicamente a los sistemas administrativos y contables como sucedió a nivel internacional. Eso es lo natural en el manejo de información. En el caso venezolano, la gran promotora del software, la empresa promotora del software y de cualquier cosa en Venezuela, es la empresa que a partir del 1974 se llamó PDVSA, que era cuando se nacionalizó el petróleo. Ya el petróleo era por lejos la primera fuente de riqueza de Venezuela. Amigos latinoamericanos recordarán, los que tienen más edad, que Venezuela era conocida como la Arabia Saudita de Latinoamérica, donde había mucho dinero del petróleo, y ese dinero eh, se utilizó en muchas cosas de infraestructura, pero también se dedicó buena parte a la formación de recursos humanos, a las universidades públicas, una explosión de las universidades públicas en Venezuela, y también una explosión de bienes y servicios en Venezuela. Eso provocó que ya tan temprano como los años 80, a finales de los años 80, ya habían empresas de software constituidas en Venezuela, que incluso trabajaban para empresas afuera, antes de la época de la Internet, porque IBM, NCR, la vieja NCR, Suma Sistemas y otras empresas tenían sus laboratorios de desarrollo en Venezuela. Eso también motivó en los años 80 a la creación de las primeras empresas de software venezolanas, ya con fines más comerciales, no solamente para fines institucionales como los ministerios o la industria petrolera, sino también para vender su software. Eh, el- Hay una casa que ignoro si todavía existe, pero fue una de las primeras y más grandes en Venezuela en la época donde todo se distribuía en disquetes. Era Lulo Software, en la época donde se trabajaba con Device 3 Plus y esos manejadores de base de datos anteriores a la explosión del SQL en el formato abierto, que trajo a Oracle y después otra cantidad de manejadores de base de datos con estos tipos de software, Device 3 y este tipo de manejadores. Empresas como Lulo o Saint, que hace software, cuyo origen es maracucho también, eh, pues, empezaron a generar software, al principio, como digo, de gestión contable y administrativa. Pero bueno, muy pronto eso empezó a expandirse, o sea, muchas otras empresas en el país, como en cualquier parte del mundo, es natural, empezaron a comprar computadoras. Durante los años 80, Venezuela era uno de los países que tenía más adopción en términos de ingreso de la tecnología. En esa época las tecnologías eran a nivel de los PC y las computadoras Mac. Una universidad en el país, la Universidad Metropolitana, fue la primera en Venezuela, probablemente alguna de las primeras en Latinoamérica, pero fue la primera en Venezuela en contar con un laboratorio de computación completamente equipado para las prácticas de los estudiantes. Una universidad privada y eso lo hizo a finales de los años 80. Es decir, había un interés genuino en desarrollar, aprender e investigar sobre el software. Venezuela también en esos años, a finales de los 70, se afilió a lo que se llama el CLEI, que es el Centro Latinoamericano de Estudios en Informática. Todavía el CLEI sigue haciendo sus conferencias anuales, digamos, la conferencia más grande de informática, al menos la más antigua, que sigue vigente. El CLEI este año, por cierto, se va a hacer en Ciudad de México. Y Venezuela, pues en esa época tenía muchos investigadores en diversas áreas. Pero en Maracaibo empezó a desarrollarse software. Me comentaba Javier que uno de los médicos más veteranos que tiene la red y que ha trabajado en temas de software es un maracucho a quien me encantará conocer que desarrolló desarrolló software médico en Maracaibo. Pues en esa época, a finales de los años 80 y realmente a mitad de los años 90 ya, hubo iniciativas. El doctor Luis Parodi, que años después nos hemos convertido en grandes amigos personales,
El doctor Parodi, que es médico de formación, el cirujano, y él durante esa época fue nombrado director del Hospital de Especialidades Pediátricas. Y él, con una visión bastante clara y bastante futurista, se metió en el problema de automatizar todo el sistema de historias médicas y el sistema de emergencias y el sistema de citas médicas y de triaje de ese hospital, el Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo. Eso se hizo completamente. Se automatizó totalmente ese hospital. Es un hospital pequeño, más bien, pero haberlo hecho en esa época le dio a Luis, al doctor Parodi, la oportunidad entonces de tomar esa experiencia y posteriormente él, cuando salió de esa dirección y se fue a hacer vida profesional fuera, fundó una empresa de software con todo lo que se traía de allí y bueno, de esas experiencias empezaron a surgir muchas cosas. No fue el único, no solamente Luis, la empresa Saint, ya hacia finales de los años 90 creó módulos específicamente diseñados para historias clínicas. Y no solamente de Saint, otras empresas del sector en Venezuela empezaron a desarrollar software básicamente para historias clínicas y para citas médicas. Estamos hablando de una época muy anterior a la explosión de la Internet. No había redes consolidadas. Existían las redes, por supuesto, pero no al nivel que las tenemos hoy. Y en esa tecnología de la época, pues, estos eran sistemas totalmente centralizados. Básicamente en consultorios privados, en clínicas privadas y en algunos pocos hospitales. Es lamentable decir, ahí tengo que decirlo también, que buscando información y viendo los proyectos en los que yo mismo he sido partícipe en los últimos 20 años, puedo decir con absoluta certeza que en Venezuela, a nivel del Estado, se han hecho no menos de 10 intentos de tener sistemas nacionales integrados de información médica. Y cada uno de los intentos nace con la promesa de que ese va a ser el sistema de historia clínica venezolana. El último de esos intentos es el del año 2025, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y bueno, cada una de esas veces uno dice, bueno, ojalá que esta vez sí sea, pero bueno, lamentablemente todavía no lo es. Cuando digo y por cierto, pasados los años, uno de mis grandes amigos de la universidad trabajó a las órdenes del doctor Luis Parodi en Maracaibo, automatizando ese hospital de especialidades pediátricas. Y pasados los años, por casualidad, yo conozco al doctor Parodi y nos asociamos y le hicimos un sistema lo que en Venezuela se conoce como el IPASME, que el IPASME es el Instituto de Previsión del Ministerio de Educación, es decir, es el Instituto de Previsión Social, el seguro médico del Ministerio de Educación, que como ustedes supondrán, en un país del tamaño de Venezuela, eso tiene millones de afiliados, maestros de escuela, maestros de educación media, etcétera, y tiene muchos centros de salud. El trabajo que hicimos fue un desarrollo, se le instaló a ellos ya en esta época, cuando yo trabajé con él, estamos hablando del año 2013, ya bueno, ya eran otras tecnologías, ya se accedía por internet, etcétera, y se hizo el trabajo, esa vez se hizo el trabajo de conectar todas las sedes de los IPASME para que pudieran acceder a los datos del servidor centralizado, más unos servidores locales en caso de contingencia. Fue un trabajo muy bonito realmente, pero ignoro en qué terminó, porque después que terminamos el proyecto, yo supongo que eso tuvo una serie de problemas como suele suceder en nuestro país. En esos mismos años 90, muchas clínicas privadas en Caracas y en Valencia y en el oriente del país empezaron a instalar sus software de historias clínicas, algunos nacionales, algunos importados. Ya para finales de los 90 ya habían software de categoría internacional que se podían usar para estas cosas. Y obviamente, desde hace 30 años se hace evidente la necesidad de tener sistemas de intercambio de datos que no existen. En esa época muy poco había. Hoy los hay, pero no se han integrado. Ya voy a hablar de eso más adelante. Y los sistemas de protección de datos. Venezuela es uno de los países latinoamericanos que tiene una deuda en ley de protección de datos general y mucho más en ley de protección de datos médicos. Hay un código de deontología médica, hay normativas que aplican específicamente para la información médica, pero el intercambio de información digital en salud es una deuda que todavía se tiene a nivel legislativo. A finales de los 90, entonces, empiezan los esfuerzos, no solamente para automatizar, digamos, que un médico ya no tuviera que hacer todo a mano, sino tener un PC que eran accesibles en la época, accesibles para un consultorio privado, para una clínica, para un hospital. No solamente eso, sino que empezaron a hacerse importantes esfuerzos para llevar telemedicina a sitios remotos. Venezuela es un país
bastante grande en general, 1 millón de kilómetros cuadrados, poco más de casi 2 veces el tamaño de España, un poco más chico que Colombia, para ponerlo en contexto latinoamericano. Obviamente más chico que Brasil y Argentina, que tienen 8 millones de kilómetros cuadrados y 5 millones, 6 millones de kilómetros cuadrados. Pero 1 millón de kilómetros cuadrados es bastante. Y hay muchas zonas que están, sobre todo al sur del país, en zonas de remoto acceso, en los llanos venezolanos y en la selva venezolana, sobre todo en la selva de lo que en Venezuela se conoce como el estado Bolívar, que es la zona que colinda con el estado de Roraima en Brasil, que es la selva amazónica. En esas zonas, y no solo esas, hay zonas que llamamos zonas rurales urbanas, que son zonas desconectadas de los servicios de salud centrales en las ciudades, pero que están realmente a media hora, 40 minutos de ciudades grandes. Eso ocurre en el Zulia, por ejemplo, donde Maracaibo es una ciudad de primer nivel, enorme, grande, con servicios, pero apenas a media hora de Maracaibo ya te consigues zonas rurales que son de difícil acceso porque están en montañas en la frontera con Colombia. Apenas ruedas 1 hora y ya te consigues esa realidad. Eso hizo que se hicieran algunos esfuerzos a finales de los años 90. En el año 95 empezó un esfuerzo monumental con un proyecto llamado Maniapure. Aquí hay eh, una pequeña línea de tiempo, algunos hitos interesantes. Ya en 1999, antes de que la Internet fuera lo que es hoy, se fundó la revista Vitae. Si ustedes buscan por Internet Vitae, hay un montón de cosas que se llaman Vitae, pero si buscan Vitae UCB, les aparece la revista digital del Centro de Imágenes Computarizadas de la UCB. Ese Centro de Imágenes Computarizadas de la UCB es también el más antiguo de Venezuela en el caso venezolano. Ya para esa época ya Venezuela había un poco dejado de ser pionera en estas cosas porque ya habíamos pasado una crisis económica bastante fuerte en los años 80 y otros países como particularmente Brasil, Argentina, México, los países grandes y países que venían con una economía más estable empezaron ya a tener otros desarrollos económicos, mientras Venezuela lamentablemente a finales de los años 80, durante los años 90 empezó a tener unas crisis económicas de las que no nos hemos terminado de recuperar de manera completa. Sin embargo, a pesar de esos problemas, ya a fines del siglo XX se creó la revista Vitae. En el año 1995, ahí dice año 2000, pero en el año 2000 es cuando cuando se hace la Fundación Maniapure y la red de Telemedicina Maniapure. Sin embargo, el trabajo del doctor empezó en el año 95, y ya vamos a ver un poco la anécdota. En el año 2007 nace el programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, otro hito que pongo también un poco para echarle flores a la casa es el diplomado de Medicina Digital e Inteligencia Artificial que se está dictando en LOCAP en el 2024. ¿Qué ha pasado en el medio? No ha pasado más nada en Venezuela, sí, han pasado muchas cosas. Han pasado muchísimas cosas, han florecido muchísimo, sobre todo en el ámbito privado, la adopción de tecnologías digitales. Desde las clínicas privadas, particularmente las privadas, en Venezuela han adoptado la tecnología digital desde hace muchísimo tiempo, pero también el Estado ha hecho un esfuerzo importante por dotar a muchos hospitales públicos con sus vaivenes, con sus altibajos. A veces los dotan, duran unos años, se echan a perder, no hay cómo reponerlos, después los vuelven a dotar. En ese zigzag estamos, pero también hay que reconocer que muchos hospitales venezolanos de finales de los 80 y hasta la época actual han contado en su época con tomógrafos de primera generación. Llegamos a tener varios Da Vinci de operación remota en el país. Creo que uno de los que quedan vigentes, uno está en el Hospital Universitario de Caracas, aquí en la Universidad Central, y otro está en la ciudad de Valencia, pero no estoy totalmente seguro. Hemos tenido acceso a la tecnología. No es que no ha pasado nada en el medio de esos 4 hitos, han pasado muchísimas cosas, sobre todo a nivel de investigación y de formación. Pero bueno, vamos a ir en el orden cronológico. Esta es la revista, el portal de la revista Vita. Fíjense que acá, si ven el mouse, sí, que estoy marcando, esta fue una edición especial en el año 2024, el número 100 de la revista. Y como lo dice el doctor Héctor Arrechedera, que es el director del proyecto SOS Telemedicina, fue fundada el 3 de junio de 1999. Es una revista de acceso abierto, totalmente digital, y fue una de las pioneras en el área digital. Recuerden que ya para el 99, si bien ya había Internet y la Internet estaba empezando, el comercio electrónico y todas estas cosas, no era común el hecho de la formación digital, totalmente digital.
y ellos fueron pioneros en este asunto. Ya en el siglo XXI, el gran Tomás Sanabria, una persona a quien Venezuela le debe muchísimo, el doctor Sanabria, él no era del área, no se fue al área tecnológica, él siempre fue cirujano, pero me dejan algo acá en el chat. Ajá, disculpen, que vi el chat, pensaba que me estaban diciendo algo. Eh, el gran doctor Tomás Sanabria creó el proyecto Maniapure, pero lo creó de la siguiente forma, y lo voy a poner aquí brevemente, yo les dejo la presentación, ¿no? Ellos empezaron, fueron una congregación salesiana a hacer labor social de la Universidad Central de Venezuela, tricentenaria. Tenemos ya 303 años de historia, 305 ya, 305 porque es del 21. 305 años de historia en esta universidad, y una de las características de la Universidad Central de Venezuela, una de las, es la más antigua por lejos de Venezuela, pero también es la más influyente, es la labor social. Y los médicos en Venezuela, no sé si es igual en todas partes de Latinoamérica, cuando terminan su programa de formación, cuando terminan su pregrado, obligatoriamente tienen que hacer lo que en Venezuela se llama la rural. La rural es una pasantía de unos meses en sitios rurales del país. Eso es un pago obligatorio que tienen que hacer los estudiantes de medicina para atender poblaciones rurales. El doctor Sanabria, con sus estudiantes de la rural, ya él venía graduado en Harvard, o sea, el doctor Sanabria es una persona muy, muy, muy importante. Él se fue con sus muchachos y se fueron a zonas remotas. Y quiero resaltar de todo lo que hice allí, porque sé que es largo y probablemente no lo ven bien, estas dos frases. Ellos fueron en el 95 y dice esto: al año siguiente hicimos una vaca. Y me encantaría saber si Javier sabe lo que es una vaca. Sí, sí, sí. Perdón que les interrumpa. Por supuesto, es un lenguaje muy coloquial acá también. Es decir, una vaca significa hicimos entre todos, ayudamos para Una, una un- colecta. una colecta. Exacto. Exactamente. Entonces, pero el doctor Sanabria lo menciona de esa forma coloquial, me causó gracia y lo puse por eso. En otros países de Latinoamérica no lo dicen así. Entonces, él cuenta que hicieron una vaca para comprarle a unos amigos ganaderos antenas satelitales. Y al tener antenas satelitales, pudieron conectar esa zona remota. Luego, más adelante, él dice que como tenían teléfono y estaba utilizando el formato de fax, podían enviar imágenes desde Maniapure, un sitio remotísimo. Y entonces le empezaron por curiosidad a mandar imágenes. Mire, doctor, ¿qué hacemos con esto? Bueno, hagan esto, hagan esto. Y alguien dijo, mira, ¿cómo es posible? ¿Dónde está el cardiólogo que está en Maniapure? Dice, no, no hay cardiólogo en Maniapure, eso no existe. Entonces, eso le dio la idea al doctor Sanabria. Se reunió con quien era en esa época, Gustavo Rosen era ministro para el cambio de la economía, una cosa, un ministerio de ese tipo, y José María de Viana siempre ha trabajado en el área de servicios públicos. No estoy seguro si en ese momento Gustavo Rosen era presidente de CanTV, que es la telefónica estatal. Sí, era presidente de la CanTV de ese momento, Gustavo Rosen. Y entonces ellos vieron el proyecto, se sensibilizaron y hicieron las conexiones digitales. Ese proyecto llegó a tener 40 zonas muy remotas del país conectados por satélite, todo pagado por la Telefónica Estatal CanTV. Y muchos estudiantes de medicina hacían parte de sus pasantías en Caracas atendiendo a esos pacientes en el estado Amazonas, en el estado Apure, en el estado Bolívar, que para darles una referencia pueden quedar a 700 kilómetros de Caracas, y estamos hablando de algunas locaciones que están realmente en el centro de la selva amazónica. Eh, fue un proyecto muy, muy importante. En el año 2005 se creó la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, esa que ustedes ven allí, la Ley LOCTI, que le tengo un asterisco allí. Y la Ley LOCTI fue un gran impulso para la ciencia venezolana. Lamentablemente ya no existe la Ley LOCTI en su contexto. ¿Qué es la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación? En su momento fue una copia, o una adaptación, mejor dicho, de una ley similar brasileña, donde una parte de los impuestos que tienen que pagar las grandes empresas de cualquier área, de todas las áreas, una parte de los tributos se paga directamente a centros de investigación para sus proyectos de investigación, desarrollo y docencia. Entonces, durante algunos años, a partir del 2005,
empresas muy grandes que tenían que pagar enormes cantidades de dinero en impuestos. Una de esas partes la pagaban directamente, por ejemplo, al proyecto de SOS Telemedicina, a la Facultad de Medicina, a la facultad, a la Escuela de Computación donde yo trabajo, y entonces teníamos enormes recursos financieros con la condición de que desarrolláramos un proyecto de impacto social y presentáramos unos informes. Eso fue una época dorada de esa ley de ciencia y tecnología. Y el doctor Sanabria también recibió muchos fondos de ciencia y tecnología porque las empresas, en lugar de pagar un tributo directamente al Estado, preferían, por supuesto, financiar ese tipo de proyectos de alto impacto social. En esa ola se montó el doctor Arrechedera, ese que está allí. Mi amigo Héctor Arrechedera empezó en el año 2005 a trabajar con la LOCTI y en el año 2007 funda el proyecto SOS Telemedicina, Segunda Opinión de Salud. Y es cuando yo me incorporo a ese proyecto. En ese proyecto, básicamente, tratamos de emular y hacer un poco más moderno el proyecto del doctor Sanabria. No solamente se instalaron antenas satelitales, la foto que les mostré al principio, está este servidor instalando una de las antenas satelitales en Cacurí, una zona muy remota del estado de Amazonas. No solamente se instalaban las antenas, sino que se le daba formación de salud al personal que estaba allá. Ninguno era médico, por supuesto, pero eran enfermeros, parteras, ese tipo de personas que ayudaban. Se les daba formación en salud, se les daba formación continua en temas médicos y, por supuesto, se trataban de llevar equipos que auxiliaran en la labor médica, cámaras de buena resolución, ese tipo de cosas. En su momento, en el año 2007 o 2008, el proyecto del doctor Arrechedera fue el proyecto LOCTI más grande de Venezuela. Estamos hablando que podía recoger 70, 80 millones de dólares para ejecución anual. Y se invertía completamente en este tipo de cosas. Llegamos a tener, creo que algo así como 38 centros de salud todas en zonas remotas de Venezuela. Fue una época muy bonita, fue una época muy linda. Digo que lamentablemente ya la LOCTI no existe en el formato actual, porque cuando el Estado se dio cuenta que era mucho dinero que iba directamente a los centros de investigación, a las universidades, a las empresas científicas, decidieron que ya no lo iban a dar directo, sino que el dinero lo tenía que recoger el gobierno y luego dárnoslo a nosotros en forma de proyecto. Y ustedes, bueno, podrán suponer que no vimos un proyecto de la Optima desde el año 2011 en adelante. No volvimos a ver plata de la LOCTI, porque la recogía ahora directamente el Estado. Pero anécdotas aparte, esto es lo que se hacía lo que se hace en telemedicina, nació en el Centro de Análisis de Imágenes Biomédicas Computarizadas de Medicina Tropical. Si se fijan allí, esto es una publicación del año 2011 donde ya estábamos trabajando en teledermatología. Y ese esfuerzo de teledermatología tenía procesamiento digital de imágenes, que era la parte que me tocaba hacer a mí con mis estudiantes. Y por supuesto la parte de la captura de imágenes, la parte de la transmisión, la parte del almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, esas son cosas que están rodando en Venezuela desde el año 2011. No creo que hayamos sido lo primero, pero buscando información es una de las pioneras en Venezuela. Pues en esa época ya estábamos utilizando los recursos de Internet y de telemedicina y el análisis de imágenes por medio de computadoras para, en este caso, de teledermatología. Esto se presentó en febrero de 2013, ahí está la referencia. Estos fueron dos de mis estudiantes. Teledermatología ya directamente eran trabajos especiales grados de pregrado de computación en la central. Pero también lo sé que en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad del Zulia y en la Universidad de Carabobo, que son por lo menos las que conozco, y en la Universidad de Oriente, en el núcleo de Anzoátegui. En esas universidades, los estudiantes de pregrado también, muchos profesores estimulaban a sus estudiantes de pregrado a hacer trabajos en estas áreas de salud digital. Estos son algunos de los trabajos que hicimos en aquella época. Fíjense que no sé muy bien, pero son trabajos hechos en 2013 y 2015. Estudió gestión de segunda opinión de salud, enfocando al programa de telemedicina en dispositivos móviles en el año 2013. O sea, estaban saliendo los dispositivos móviles con estas características y ya nosotros estábamos trabajando en eso. En este caso, dirigido por otra profesora maracucha que trabaja también en la Universidad Central, la profesora Ana Morales. Yo dirigí en un 2015 que era el estándar DICOM para el análisis, para el almacenamiento de imágenes. Es decir, hemos estado trabajando en esas cosas durante un montón de años. Ok, ya está más reciente, 2017, etcétera. Esto fue un trabajo especial de posgrado en el área de análisis de imágenes con inteligencia artificial en el 2017. Es decir, la inteligencia artificial a nivel mundial tiene mucho más años que ChatGPT. La gente lo conoce por ChatGPT, por supuesto, pero es mucho más antigua. Y en el año 2017 nosotros estamos haciendo esos análisis de imágenes para hacer detección de, en este caso específico, carcinomas sobre muestras de próstata.
Esa fue una de mis estudiantes de maestría, esa fue una tesis de maestría que yo dirigí. En el lado de las aplicaciones médicas, Venezuela ha estado al día. Ahí ya no pongo que somos pioneros, ya no me creo que seamos pioneros en muchas cosas, porque haciendo un paralelismo en el desarrollo académico del país y en los problemas económicos y sociales, pues Venezuela entró en una fuerte crisis económica a mediados de los años 90 y no nos hemos recuperado del todo. Hemos tenido altibajos, hemos tenido un boom petrolero de nuevo durante el primer gobierno del presidente Chávez, años 2004 hasta el 2008, por ahí, 2011. Pero bueno, como todos ustedes saben, no voy a ahondar en eso, hemos tenido otros problemas. Hemos estado al día, no diré que somos los primeros, pero no hemos estado tan lejos en el uso de tecnologías digitales, formatos de internet, celulares, etcétera. Durante la pandemia, SOS Telemedicina se alió con las empresas telefónicas y mucha gente donó dinero y se hicieron sistemas automatizados de consulta telefónica para que la gente llamara y marcando los números que tienes, qué tal, qué sientes, entonces se le pudiera dar una información de salud. Eso llegamos a tener un pico de 500.000 personas, 500.000 consultas, no personas, consultas durante el pico, debo decir, y me enorgullece decir que parte de ese trabajo se hizo en SOS Telemedicina con trabajo nuestro de la Escuela de Computación y ahí también trabajó mi hija haciendo parte de las cosas. Fue un trabajo de mucha gente para colaborar en los esfuerzos de la COVID a nivel internacional. Y por supuesto, muchas empresas de software están desarrollando software en todas las áreas del quehacer médico. Sin embargo, hay dificultades y limitaciones estructurales. La primera, a nivel país, es que no tenemos una ley de intercambio de datos médicos. Ni siquiera tenemos una ley de protección de datos personales. ¿Ok? Ni siquiera esa, general. Mucho menos la ley de protección de datos médicos. Las cosas que hemos hecho las hemos ido adaptando. Por ejemplo, uno de mis tesistas trabajó con HL7 hace un montón de años. Finalmente no pudimos hacer la implementación, era muy compleja para lo que queríamos hacer nosotros en la época. Pero eran iniciativas nuestras para integrar los centros de salud que ya nosotros estábamos manejando. Eso a nivel del país no existe, a nivel oficial. El segundo problema estructural es que los intentos de unificación digital de la medicina pública no se han concretado. Como digo, he contado al menos 10 eh, veces en que se hace la promesa que los hospitales públicos, los dispensarios públicos, en Venezuela los hospitales están divididos, probablemente como en toda Latinoamérica, en clases, clase A, clase B, clase C, nivel uno, nivel 2, nivel 3, los dispensarios, zonas rurales. Y siempre hay recurrentemente la promesa que eso se va a digitalizar, que las historias clínicas van a estar digitalizadas, que usted va a poder ir a un dispensario y con su número de cédula de documento de identificación van a poder ver la historia clínica que usted se hizo en otra parte del Venezuela, pero nunca se ha concretado. No hay un equivalente a la HIPAA o HL7 en Venezuela que promueve la interoperabilidad. En el caso de HIPAA no es interoperabilidad, sino el resguardo de la información clínica. No hay estándares para eso. Entonces, si un médico, por descuido, no digamos mala fe, porque en general yo presumo de la buena fe de las personas, sino por descuido o por mal uso de la tecnología, por desconocimiento, una casa de software hace un software que permite que los datos sean compartidos por cualquiera que no tenga acceso a ellos, técnicamente no está cometiendo un delito. Puede estar cometiendo algunos delitos en términos de información digital o en términos de seguridad informática, pero en términos estrictos no está cometiendo un delito porque no tenemos una ley de protección de datos médicos en el país. Así que eso es una debilidad enorme que tenemos a nivel institucional. Y las crisis recurrentes que hemos tenido al final, desde los 90 y a partir de los años 2000, han significado un retraso gigante en proyectos que venían operando exitosamente. El proyecto Maniapure, el proyecto de SOS Telemedicina a nivel nacional se cayeron. Ya no tenemos la fuerza, no hubo más nunca el financiamiento. Proyectos importantes como la instalación de fibra en todos los hospitales nacionales tuvo una parada abrupta en el año 2014. Ahora se están retomando, pero bueno, estas crisis afectan en todo. Y otra cosa estructural, que lo muestro allí, que es lamentable, pero hay que mencionarlo, es el éxodo de miles de médicos y tecnólogos venezolanos. En los últimos exámenes médicos para certificación en Chile y en España, estoy hablando de los años 2021-2022, presentaron respectivamente 2.000 y 4.000 médicos venezolanos y la medicina en Venezuela es pagada en fondos públicos, es de universidades públicas. Ustedes imaginan el desangre que significa por un país invertir en formar 10.000 médicos de altísima calidad, porque los médicos venezolanos son de muy alta calidad, para que luego en otros países, sin haber gastado un dólar en su formación, los reciban, los certifiquen
y bueno, están operando, haciendo todo tipo de maravillas en otros países. Eso es muy bueno para los otros países, pero para Venezuela ha significado una tragedia gigante, gigante. Y por supuesto, eso ha sido un freno enorme para muchos planes de actualización médica en Venezuela. Hay gente que dice que en Venezuela nos estamos quedando los viejitos. No es verdad. No es verdad que solo nos quedamos los viejitos. Hay mucho potencial joven. Mi universidad está repleta de jóvenes increíblemente, increíbles, fantásticos. Pero la realidad es que muchos jóvenes profesionales sí se han ido del país. Igor Mor, ¿puedo darle la palabra, Javier, o esperamos al final? A Igor. Sí, yo espero Termina. al final, yo espero al final, no te preocupes. Sí, Chévere, aquí Igor. tenemos, perdón que te interrumpa, una metodología que al final van las preguntas, Gaby lee las preguntas o le da el paso y vamos respondiendo al final, mi querido Robinson. Yo espero al Estoy final. cerca de Ok. terminar. Estoy cerca de Pero, terminar de todo. pero Igor es cardiólogo, él tiene una larga trayectoria, es venezolano en Estados Unidos, miembro de la RISA, también Miguel Álvarez, que también es venezolano, cardiólogo que está en Panamá. Pero bueno, al final les van a conocer un poquito más. Continuemos, por favor. Ok, fantástico, Igor. Bueno, eso lo que mostraba en la lámina anterior es una realidad que es lamentable. Es lamentable para Venezuela, ha sido una bendición para otros países, pero bueno, es la realidad. Yo no voy a juzgar eso. Lo que digo es que eso ha debilitado, sin la menor duda, en muchos ámbitos, en términos, por ejemplo, de artículos de investigación publicados por venezolanos, tuvimos una caída que apenas ahora nos estamos recuperando en 2026, pero tuvimos una caída gigante en la producción científica, por los bajos sueldos, por todo el problema. No quiero parecer pesimista con estas cosas. Eh, ya cerca del, estoy muteado yo, ya cerca del final de la presentación, ya más cerca, en el año 2004 se creó en la UCAP, con profesores de la UCB y de otras instituciones, el diplomado en medicina digital. Ya va por su segunda versión, por su segunda cohorte, no versión, en su segunda corte. Es multidisciplinario. Obviamente yo no soy médico, pero tengo muchísimos años trabajando con médicos. A veces me tengo que hacer pasar por médico para obtener alguna ventaja en algo y que me ayuden en algo. Pero es multidisciplinario. Tenemos ingenieros, gente de telecomunicaciones, gente de desarrollo de software, gente del área, incluso abogados, etcétera. Está enfocado, disculpen el error allí, en nuevas tecnologías y uso de herramientas digitales y ese diplomado está dirigido por el doctor Rafael Rangel Aldao. Las razones por las cuales ese diplomado, como en algunos países latinoamericanos lo llaman, diplomatura también, la razón por la cual no se está dando en la Universidad Central de Venezuela corresponde a temas académicos internos, pero lo cierto es que la Universidad Católica, donde no hay escuela de medicina, ellos acogieron con mucho gusto el diplomado y ahí es donde ya vamos por la segunda cohorte. Este es mi amigo, ese guapo que ven allí es mi amigo Rafael Rangel Aldao. Es el primer diplomado en Venezuela. No es el primer médico en Venezuela, él es el diplomado. Lo que quiero decir es que es el primero en Venezuela. Formalmente se llama Diplomado Internacional en Medicina Digital e Inteligencia Artificial, con lo cual estoy haciendo también parte de propaganda acá, porque nos encantaría que en ese diplomado pudiéramos ir llevando este tipo de formación, no solo integrarnos, sino aliarnos con iniciativas similares en el resto de Latinoamérica. Que ellos vean lo que nosotros estamos haciendo, se diplomen en Venezuela y nuestros médicos también vean lo que estamos haciendo afuera. Al final, de eso se trata este tipo de reuniones. Y es, digamos, formalmente una alianza entre la Universidad Católica Andrés Bello y el proyecto Digimed. El proyecto Digimed lo dirige el profesor Rangel, que es una empresa realmente, y él puede hablar unos minutos acerca de eso. Esto es un extracto de los profesores que estamos trabajando allí. Fíjense que se repite mucho el mote Universidad Central de Venezuela, pero tenemos Facultad de Ciencias, Facultad de Medicina, Centro de Pediatría en Ciudad Bolívar, que es una ciudad del oriente de Venezuela, Universidad Simón Bolívar, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la doctora Flor Pujol, que es una de las virólogas más reconocidas a nivel mundial, da una de esas clases en diplomado. Bueno, hay una cantidad importante de gente importante. Lo pongo allí para que vean el calibre de la gente que está allí. El más rookie ahí es el número 29, Robinson Rivas. Todos los demás son verdaderos, como decimos en Venezuela en términos de béisbol, cuarto bates en sus diferentes áreas. Fíjense que tenemos abogados, el doctor Rafael Ortín y, bueno, gente de todas partes. Entonces, ese es el diplomado que se está dictando ahorita. El diplomado básicamente se está alineando con la idea de Digimed, que es un foco en este tipo de medicina. O sea, no se trata de un software médico para historias clínicas,
sino más bien un sistema de información de salud que logre una salud preventiva, predictiva, perdón, al principio, con el uso de algoritmos de inteligencia artificial. O sea, estamos aplicando algoritmos de inteligencia artificial para obtener datos de salud preventiva. Entonces, también la idea es obtener información estadística en centros de salud reales, sobre todo en zonas populares de Caracas, para dar indicaciones de salud que hagan prevención de las enfermedades más comunes en Venezuela. Venezuela no debe ser muy diferente a los países latinoamericanos en cuanto a las principales causas de morbilidad: hipertensión, obesidad, etcétera, diabetes, eso es a lo largo y ancho de Latinoamérica. Y entonces, si se logra hacer medicina preventiva en esos ámbitos, pues el esfuerzo, haces menos esfuerzo, una ley de Pareto, hace menos esfuerzo para obtener mucho más resultados. Y como es medicina a nivel de aplicación celular, la idea también es que sea personalizada, es decir, que con el apoyo de médicos, médicos reales, no inteligencia artificial, médicos reales, la inteligencia artificial usada para los análisis estadísticos y médicos, pero médicos reales guían a las personas de manera personalizada. Eso es parte de la idea. Tenemos muchos desarrollos tecnológicos. Aquí le hago un guiño a todos mis amigos que pueden estar conectados. Sign, Casa de Software, Parody Solutions, donde trabajé un tiempo con apoyé al doctor Luis Parodi. Best Clinic es una empresa de uno de nuestros estudiantes diplomados. Tani Medical, una empresa que conseguí por ahí buscando en internet. Sitben, Digimed y otras más. Hay un ecosistema importante de desarrollo de software en Venezuela que está renaciendo un poco, porque las crisis traen cosas buenas también. Y una de las cosas buenas es que la caída del poder adquisitivo en Venezuela hizo atractivo la contratación remota de venezolanos por empresas de software en el extranjero. Le pagaban, estaban muy bien formados y les pagaban mucho menos. Entonces, alguien en algún momento dijo que Venezuela por un tiempo fue la India de Latinoamérica en términos de tener programadores. O sea, tenemos muchísima gente que programa en Venezuela y desde el exterior le pagan mucho menos que lo que pagan en el exterior, pero en términos venezolanos es un buen ingreso. Y eso ayudó a que las casas de software no desaparecieran, por el contrario, muchas se fortalecieron porque los muchachos que no podían irse o no querían irse o por diferentes razones prefieren estar aquí, podían recibir sueldos relativamente atractivos con pagos desde el exterior haciendo software. Entonces muchas de estas casas de software lograron aguantar la crisis con esa metodología y se dedicaron también al área médica. Entonces estamos viendo un renacer. ¿Qué es lo más reciente? Para terminar, bueno, eso que están viendo allí es del año 2025. Realmente no espero que lo puedan leer porque la letra es muy chiquita y por eso la puse en grande. Estamos haciendo este tipo de desarrollos en la Escuela de Computación de la Universidad Central. Ese es un desarrollo para la detección de melanomas usando redes neuronales convolucionales. Es un trabajo de grado que presentó Daniel Cavadía, uno de mis estudiantes, el año pasado. El tutor es el doctor Maxel Castro, que es mi compañero de oficina. Y ahí lo que hicimos fue una pequeña aplicación, digo pequeña en términos del desarrollo, porque fue para un trabajo de grado y ahora lo estamos convirtiendo en un producto comercial, donde aplica análisis de imágenes, técnicas de inteligencia artificial en las que no voy a ahondar, y con validación clínica venezolana, con la doctora Margarita Oliver, se logra un término de reconocimiento y de precisión relativamente alto que estamos terminando de mejorar para hacer una aplicación. No es ni la primera, ni va a ser la última, ni va a ser la única a nivel mundial. Todos sabemos que si nos metemos en Internet vamos a conseguir muchas cosas. Google tiene ya también APIs en línea que ayudan en estas cosas, pero por el hecho que existan no quiere decir que nosotros no vamos a trabajar en eso y tratar de hacer nuestro aporte a la tecnología y al conocimiento médico. En la central estamos haciendo eso, se desarrolló el software que permite obtener eso. Junto con la doctora Liz Álvarez del Hospital Universitario de Caracas, estamos haciendo una aplicación para flebología. Ella es experta en términos de circulación sanguínea. Tengo que reconocer que hemos estado lentos. Tengo una deuda con la doctora Liz porque no hemos ido al ritmo que ella quiere, pero es que tenemos 100.000 cosas encima. Pero bueno, eventualmente terminaremos este tipo de aplicaciones. La muestro solo como referencia. Con el doctor Jaime Bracho, ya a nivel de la voz, no solamente imágenes, sino ahora él es un médico foniatra reconocido internacionalmente y ahora la idea es que la aplicación te ayude en problemas de voz. Esa es mi presentación. Los invito a que sigamos avanzando. Agradezco muchísimo la invitación. Agradezco mucho la oportunidad de interactuar con mis colegas venezolanos en el exterior y con colegas en el área de salud en otros países de Latinoamérica. La invitación a ser parte de la red la tomo realmente con muchísima ilusión. Vamos a trabajar al respecto.
Voy a tratar de incorporar otras personas porque esta es la vía en que todos avancemos juntos. Casas de software de otros países desarrollan en Venezuela, Venezuela le desarrolla a otras casas de software, el proyecto de telemedicina aquí puede compartir las experiencias con los proyectos de telemedicina más avanzados o viceversa. Si nosotros estamos más avanzados en algo, les prestamos colaboración en otras áreas. Eh, eh, Ese es mi dato de contacto, Miguel, mi correo electrónico. Lamento decirles que no uso redes sociales, entonces, pero a través de de Almeida y Javier pueden compartir mi teléfono sin ningún problema. No tengo problema en compartir el teléfono con cualquiera de ustedes. La presentación se las voy a copiar a Javier y a Gaby para que la tengan, para que si ustedes la quieren ver y ver algún otro detalle, corregir algún error, lo que ustedes deseen, o me pueden escribir con toda confianza a través de ese correo electrónico. De todos modos, ya que lo estás pidiendo, lo voy a aprovechar y lo voy a poner aquí en el chat. Un mensaje a todos, más 58 Venezuela, 412-734-3365. Si me envían un mensaje en WhatsApp allí o me buscan un contacto en Telegram, profe, escuché su charla, me gustaría hablar de tal cosa, con muchísimo gusto en la medida del tiempo que todos tengamos. Con esto finalizo mi presentación. Muchísimas gracias realmente por haber escuchado con tanto cariño y me encantaría que le podamos dar unos minutos de la palabra al doctor Rafael Rangel para que también Sí, hable un poco acerca del diplomado en más detalle y del proyecto Digimed. Así es, adelante. Aló, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Bueno, espero poderles robar 10 minutos. Déjame tratar de compartir pantalla. ¿Lo pueden ver? Sí, lo pueden ver. Sí, sí, sí. Bueno, voy a hacer un pasaje muy rápido sobre lo que estamos haciendo, que incluye no solamente el diplomado, sino de la manera como estamos tratando de transformar la medicina. La medicina que se ejerce en el mundo, realmente en todo el mundo, es una medicina que parte del siglo XIX, 19 y 20, que es una medicina reactiva, fragmentada y costosa. Y una de las razones o una de las evidencias más importantes de que esto es así es lo que está ocurriendo en el mundo con las enfermedades no transmisibles. Verbigracia con los cánceres cardiovasculares, respiratorias, neurodegenerativas y metabólicas. Entonces, ahora está ocurriendo una transformación, se requiere, mejor dicho, una transformación educativa, que es parte de lo que se ha estado conversando acá, que permita pasar del modelo predominante del siglo XX al siglo XXI, es decir, una medicina predictiva, una salud digital y más que monitoreo, acompañamiento continuo, el uso de la inteligencia artificial y sobre todo de datos longitudinales, que muy poca gente hace esto, de tal suerte que tenemos una ciencia, una aplicación de la ciencia de redes y sistemas complejos. Esto va a llevar a uno de los fenómenos demográficos más importantes de este siglo, que es la longevidad y sobre todo la longevidad sana. Dicho esto, la medicina entonces entra en una etapa de transformación histórica, de medicina reactiva a predictiva, como dije antes, y esto requiere tres pilares. Uno, el de la inserción de la ciencia. La tecnología sin ciencia no es perdurable, tampoco es consistente, es decir, van los dos de la mano, lo cual significa que hay que educar, se requiere un nuevo tipo de educación que es fundamentalmente transdisciplinaria y también se requiere algo que se hace muy poco, que es medir el impacto. Es decir, la medicina y la atención de salud es una cara de una misma moneda, que es la economía. Por una parte, una cara es la salud y otra parte es la economía, la prosperidad y la productividad. Entonces, ese es el reto que tenemos. El reto es fundamentalmente educativo. Y vemos entonces el abordaje que nosotros estamos haciendo en DigiMed, que es una empresa que está basada en una publicación que yo hice en el año 2005, hace 20 años, mejor dicho, antes en el año 2013 en Nature Biotechnology, sobre el uso de la medicina de sistema para lo que se avecinaba y efectivamente está ocurriendo. Nuestra empresa, y esto no es un comercial, sino es una tendencia, la tendencia es hacia la inteligencia estratégica y la inteligencia operacional.
Es decir, la inteligencia estratégica tiene que ver con la visión integral, es a largo plazo, mide tendencias y riesgos colectivos y sobre todo la escalabilidad. Mientras que la inteligencia operacional, como lo dice su nombre, es todo lo que tenga que ver con la ejecución de la estrategia. Veamos ahora cómo se hace esto. Bueno, en nuestra empresa, o nuestro abordaje, mejor dicho, tanto académico como práctico, clínico y tecnológico y científico, es que hemos establecido un sistema en el cual se aplica a todo la cadena de valor de la atención de salud, es decir, la atención primaria de salud, clínicas, laboratorios, aseguradoras, de tal suerte que es necesario, como está fragmentada, unir a cada uno de esos, como dice en inglés, stakeholders. Y esto nos permite establecer un sistema. Ese sistema lo hemos hablado y lo voy a mostrar en más detalle el diplomado, requiere la capacitación. Capacitación, por ejemplo, en lo que hoy día se llama agency, es decir, agentes digitales tanto del paciente o de la persona, el cual se comunica de manera autónoma con un agente clínico digital. En otras palabras, cada persona tiene un médico de familia que lo atiende a través de agentes, pero también a través de citas personales. Esto es ineludible. De tal suerte que todo esto genera una inteligencia de salud, pero inteligencia basada en riesgo. Si uno es capaz de medir el riesgo, uno puede predecir entonces las probabilidades bayesianas de que una persona pueda avanzar del riesgo hacia la enfermedad y poder establecer una una intervención inteligente como vamos a ver ahorita. De tal suerte que todo este sistema va a producir lo que se llama información accionable, tanto para los seguros, las unidades clínicas, los gobiernos y los empleadores. Este es el sistema que estamos hablando. ¿Y qué nos permite eso? Pues ya tenemos 3 años con este sistema. Bueno, esto es una visión, una captura de pantalla de un usuario donde el usuario puede ver su tensión arterial, sus pruebas de laboratorio, y todo esto está basado en lo que se llama en matemáticas una ley de potencias. Es decir, son muy pocos factores de riesgo lo que producen la mayoría de las enfermedades. Y todas las enfermedades, todas, y el envejecimiento están sobre un lecho que se llama inflamación sistémica de bajo grado. Por una parte podemos ver los valores puntuales, pero también podemos ver el historial y podemos ver el electrocardiograma, que para el paciente no le cuesta nada porque son todos de forma digital y el electrocardiógrafo de 6 derivaciones, como esto que estamos viendo acá, es del tamaño de un USB. Esta es la medicina que podría llamarse el futuro, pero que la estamos haciendo presente. Y el resultado son las trayectorias. Entonces, en lugar de hablar de valores puntuales, estamos hablando de trayectorias. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la trayectoria cardiovascular medida a través de presión arterial de un año a otro, la frecuencia cardíaca, la glucemia, el colesterol y los triglicéridos. Esto es un paciente de 80 años. Este paciente va directamente a hacer un super agers, que fue lo que se ha determinado últimamente como la manera de definir el envejecimiento sano. Y luego, si vemos lo que acabamos de decir, el índice inflamatorio, vemos que efectivamente, por ejemplo, esta persona de 80 años tiene un 8% de probabilidades de tener un evento cardiovascular en 10 años, o sea, de entre los 80 y los 90 años. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esta lámina resume el diplomado y resume a su vez la práctica de la medicina. Básicamente son 5 bloques. En primer lugar, es necesario entender, los médicos deben entender esto a través de conexiones de los médicos con científicos, cuáles son las bases científicas de lo que hoy día se llama inflammaging. Inflammaging significa que en la medida en que uno va envejeciendo, inclusive desde los 50 años empieza a manifestarse, hay una inflamación de bajo grado. Y de acuerdo al grado de inflamación, uno puede saber aproximadamente la edad biológica y la compara con la edad cronológica.
Una vez que uno entiende lo que está ocurriendo, porque la medicina es principalmente observacional, lo que estamos viendo ahora es una medicina, además de observacional, que es absolutamente fundamental, la medicina causal, es decir, qué es lo que produce el riesgo y cómo el riesgo se transforma en enfermedad. Este es el bloque uno. El bloque 2 explica las bases matemáticas del inflammaging y de cómo el riesgo se transforma en enfermedad a través de redes complejas libres de escala, en las cuales esto es una especie de Pareto, el principio de Pareto, pero con esteroides. ¿Por qué digo con esteroides? Bueno, porque en el Pareto el 20% produce el 80%, mientras que acá puede ser el 2 o el 3% produce hasta un 90%. ¿El 2% de qué? De los genes, el 2% de los factores metabólicos, de los síntomas, etcétera. Luego, una vez que uno entiende estos dos bloques que están absolutamente conectados y se intercambian información, viene el bloque 3, que es lo que se está haciendo hoy día, es decir, en la práctica de la medicina, solamente que estamos hablando de una medicina digital predictiva y predictiva en el sentido de las probabilidades bayesianas de que los factores de riesgo se transformen en enfermedad y cómo hacer la intervención inteligente. Pero esto es insuficiente, estos tres bloques, si no vemos cómo se lleva eso a la práctica. Y realmente se lleva a la práctica a través de la innovación. Y la innovación, para que la innovación ocurra se requiere un contexto. Ese contexto, que lo podríamos llamar el exposoma económico, requiere que pueda haber factores que faciliten el emprendimiento, por ejemplo, en longevidad. Y esto requiere poder medir luego en el bloque 5 el impacto económico, y la manera como se ve esto es a través de la experiencia de lo que se llama el Venture Capital, que está empezando a despegar en América Latina, principalmente en México y en Chile. De tal suerte que cómo entonces la unión de estos cinco bloques produce prosperidad, productividad y una economía que ahora el Banco Interamericano de Desarrollo lo llama The Silver Economy, la economía plateada. Cuando uno hace esto, ¿cómo lo transforma en un diplomado? Lo transforma a través, por ejemplo, ya lo mencionó Robinson, tenemos dos ediciones del diplomado, y esta que le estoy mencionando va a ser la tercera, el diplomado 3.0, pero lo estamos llevando de Venezuela hacia toda América Latina. Y para esto estamos en conversaciones muy serias con tres universidades muy importantes y con factores Venture Capital, principalmente en México, que es el país que está más avanzado en inversión de riesgo, para que entonces podamos hacer lo siguiente. El diplomado, por ejemplo, tiene como material de apoyo una guía, y entonces esta guía de 220 páginas, que fue publicada por la Universidad Central de Venezuela y ahora tiene su segunda edición, esta guía tiene módulos integrados, profesores expertos, que ya lo mostró de alguna manera el profesor Robinson, pero además tiene los videos de los principales artífices de la inteligencia artificial aplicada a la medicina predictiva en el mundo. Y estoy hablando de no más de 10 personas que están principalmente en Stanford, en la Universidad de California de San Francisco, en el MIT y en Harvard, y también en Pensilvania y en Cambridge y en Oxford. Esos son los supernodos a los cuales también hay que aplicarle una ley de potencia. Pero ahora se están metiendo también empresas privadas que están invirtiendo del orden de los 10.000, 15.000 millones de dólares por año en esto. Entonces, este diplomado es una ventana hacia lo que está ocurriendo en el mundo. Y acá tenemos algunas de las cifras de la primera cohorte: 38 profesores, en este caso fueron venezolanos y siguen siendo venezolanos, pero la idea que tenemos es que se incorporen, por eso agradezco el honor de poder compartir esto con ustedes, de América Latina, porque en América Latina tiene potencialmente una capacidad de respuesta enorme, de tal suerte que nosotros queremos llevarlo a toda América Latina. Y como ha dicho también el profesor Robinson, los participantes no son solamente médicos. Este año, además de médicos, enfermeras, odontólogos e ingenieros de sistemas, también tenemos estudiantes del último año de medicina. Y también tenemos un médico rural, es decir, que está haciendo su pasantía, que es obligatoria en Venezuela, en el medio rural. Y esto está vinculado tanto con la academia, con la ciencia, ya lo mencionó también Robinson, con clínicas privadas y con la industria farmacéutica.
Entonces, el proyecto, como dice acá, evolucionó desde una visión conceptual que data de 2005 hacia una plataforma educativa que esperamos poder compartir con ustedes. Este es el modelo académico institucional. Hasta ahora, estos han sido los costos, $600, fue el año pasado, $750 este año. Y el foco que le estamos dando al diplomado 3.0 es la longevidad. ¿Por qué? Porque la longevidad, como dice acá, es uno de los mayores mercados y desafíos. El mercado está planteado a nivel mundial en 3.8 trillones de dólares, o sea, billones de los nuestros. ¿Por qué? Porque la demografía, la pirámide demográfica ha cambiado, ya no es una pirámide, ahora se está pareciendo a un barril, hay menos fecundidad, hay menos nacimientos y ahora hay una proporción importante de la gente mayor de 50 años. Y eso, por un lado, significa un problema económico, pero también una oportunidad, como dirían los japoneses con sus dos ideogramas. De tal suerte que si hacemos productivos a los mayores de 50 años hasta los 90, eso va a producir mayor prosperidad a todos los países, pero a la vez va a producir también un mayor bienestar a escala mundial. Finalmente, la longevidad, la inteligencia artificial y la educación, y en esto es que quiero hacer énfasis, existe una enorme oportunidad global y que está en expansión con las cifras que ustedes están viendo allí. De tal suerte que con esto termino, es una oportunidad única que nos está ofreciendo la longevidad inteligente. Y con esto termino y de nuevo muchísimas gracias por la oportunidad que me han dado, en especial a los organizadores de esta red y en particular al profesor Robinson Rivas. Muchas gracias. Bueno, bien. En principio, bueno, extraordinaria presentación, agradecidas con el Gracias. licenciado Robinson Rivas, porque bueno, nos dio un paneo, un paseo por todo, digamos, las transiciones que ha vivido Venezuela desde el punto de vista de telemedicina. Me gustó mucho porque evidentemente coincide, como siempre digo, pues tenemos un código en que colaboradores pues podemos unir fuerzas para poder avanzar en telemedicina contra todo pronóstico, ¿no? Además que el doctor Rafael también nos da como una ventana a que evidentemente ya estamos en el proceso de transformación digital y que la educación es clave para ese proceso. Le digo porque, bueno, quiero hacer una salvedad, el licenciado Robinson mencionó a Tani, ¿verdad? Pues esta servidora y Javier Orellana, pues estamos también en todo lo que es la parte de ecosistema digital y que además de eso, pues nos honra muchísimo reunirnos con todos estos profesionales que están en este proceso y que están dando fuerza a que podamos avanzar en salud digital, porque no es solamente, o sea, digamos, desde el punto de vista de sistemas, es llegar como a integrar todas estas aplicaciones, herramientas que nos van a permitir optimizar la atención médica. Y ese es el propósito, ¿no? De todos estos sábados de conocimientos que todos aprendamos, que todos podamos interactuar y que además de eso, pues podemos hacer un acompañamiento en avanzar, siempre hacia adelante. Prohibido rendirse, ¿no? Bueno, se abre el espacio para quienes quieran participar. Gaby, antes de eso, de las preguntas, nosotros siempre tenemos una metodología que la sesión dura 1 hora, pero esta sesión ha sido súper interesante, así que vamos a abrir el foro para preguntas. Por favor, seamos puntuales con las consultas, pero antes de eso, por favor, prendan sus cámaras para tomarnos una fotografía global. Vamos con la ronda de preguntas y al final me tomo un minuto para las indicaciones finales. Así que por favor, si Cindy nos ayudas tomando la foto, enciendan sus cámaras, no sean tímidas, tímidos, por favor, eso va para las redes sociales. Y además aprovecho para comentarles que dejé el link de la cuenta de Instagram, por favor síganos. Así que a la cuenta de una, dos, Roberto, eso, la foto. Falta alguien más emprender. Leonati Aguilera, Yuritzma, Antonio, Graciela, anímense a tomar una fotito con nosotros para las redes sociales. Una, dos y tres. Muy amables, gracias, Cindy. Por favor, la foto. Muy amables. Ahora sí, vamos, Gaby, con las preguntas. Puntuales, por favor. Sí, bien, Igor, que estás
hace ratito con la mano levantada. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Gracias por la oportunidad de conversar con tan importantes personalidades y más siendo paisanos, bueno, imagínate, ¿no? Estoy bastante orgulloso y al mismo tiempo muy inquieto, porque creo que me falta vida para poder ver tantas cosas que vamos a ver en el futuro. Pero sí quiero felicitarlos porque, verdad, son un puntal en situaciones sociales bastante difíciles, pero vemos que no es un problema para no seguir avanzando. Felicitaciones a ambos. Y me gustaría tener los Gracias. correos, porque sí quiero hacerles muchas cosas, preguntas, porque estamos muy interesados en esto, en la medicina 4P sobre todo. Y yo estoy ahorita pensando más bien que deberíamos ya cambiarle el nombre y llamarla medicina 5P. Es una propuesta que estoy haciendo a nivel, en los foros donde yo estoy participando, que es la medicina de precisión. Y sí se puede. Entonces, me gustaría intercambiar, es lo que yo quiero con ambas personalidades. Voy a copiar los correos. Si pueden compartir las conferencias, sería interesantísimo, porque, bueno, vale la pena escucharlas con mucho detalle porque es muy bueno. Y solamente Gracias. para el doctor Robinson y Rafael también, es que necesitamos una gobernanza universal. No podemos dejarlo en manos de los gobiernos, porque hay gobiernos buenos y gobiernos malos. Y no sabemos en qué momento este sistema que estamos nosotros implementando, necesitamos a alguien que esté bien afín, pero por otro lado que no sea tan blando en la permisología, ¿no? Porque hay cosas que se cuelan por dentro, lo estamos viendo ahorita en Instagram. Ya Instagram se convirtió en una basofia. No me gusta verlo. Estoy de acuerdo con, con no sé quién fue que dijo que no usa redes sociales, creo que fue Robinson. Robinson. De verdad, yo estoy por borrar a Instagram de mis redes, pues. Se convirtió en algo basura. Entonces sí hace falta una gobernanza única mundial, que esté por encima de los gobiernos, pero que esté protegiendo a toda la humanidad. Y eso es urgente, que en cualquier parte del mundo se utilicen las mismas leyes para regir la telemedicina, la inteligencia artificial en la salud, porque es bastante interesante y sobre todo en la parte de docencia necesitamos formar nueva gente y no podemos esperar a las universidades. Las universidades son elefantes muy pesados. Para levantar un pie duran 10 años y para levantar el otro 10 años más y resulta que el mundo no nos está esperando. Entonces necesitamos procesos más rápidos. En Venezuela tuvimos una época cuando se abrió la democracia que fueron el Instituto del INSE, que es una buena forma de educar rápidamente, pero con calidad. Y eso es lo que hace falta ahorita en telemedicina y inteligencia artificial. Una gobernanza y un sistema único de educación que permita el avance a nivel mundial en todas las latitudes. Y muchas gracias. A ti, Gracias, Igor. Igor, por tu comentario. Bueno, de lo que te acabas de decir, yo comentaría, digamos, en términos generales, otra de mis áreas de trabajo, no la puse aquí porque no venía al caso. Yo trabajo con abogados en el área de derechos humanos y derechos digitales. Y, digamos, casi por formación, yo soy anti que haya una ley única para nada. Yo creo más bien en los consensos y en la evolución. Y en el caso de la parte médica, más que una gobernanza única o global general, lo que yo creo que debe promoverse es la cooperación y la adopción de estándares. Si el software que hago yo de manera voluntaria, hay un estándar, por ejemplo, lo que promueve la Internet Society para imágenes médicas, y yo adopto esos estándares abiertos, comunes, nadie me lo está obligando a hacer, pero estoy entrando en un ecosistema estrictamente digital, las leyes. Yo creo que en este tipo de cosas lo que el futuro nos debe impulsar es a cooperar más y hacer esquemas colaborativos. La regulación no es de la ley. Hay regulaciones que podemos tener en términos de empresa de medicina digital, etcétera.
¿Se quedó frisado? Sí, Creo se que es paralizó. problema de internet. Ok, ok. Esperemos que... Esa es una de las desventajas de esas transmisiones desde Venezuela. Ok. Sí. Bueno, lo que yo Algunas, creo de las leyes únicas, algunas. las leyes únicas son en función Sí, de consenso, es lógico. Mira, tenemos a Rafael ahí todavía, ok, que Sí, puede Vamos a aprovechar, responder. Rafael. Pero Bueno, deja que Edgar hable. sí, sí, vamos con Edgar. No está conectado. Edgar como Ay, que se frizó también. Paso yo entonces que soy el tercero al disculpen, turno. no se es que escucha, Edgar. hubo una falla, una pequeña falla de red, pero ya. Ah, listo. Adelante. Edgar, Edgar sigue fuera. Edgar sigue fuera, sí. Entonces aprovecho y sigo yo, en vista de la circunstancia. Sí, Miguel, adelante. Yo quiero, obviamente, aplaudir la presentación de Robinson y de Rafael. Me parece interesante la perspectiva actualizada. Nosotros veníamos de gobiernos malos, Robinson, hasta el 99. En el 99 comenzó realmente la debacle profunda del país, que nos hizo migrar a muchos de nosotros y ubicarnos en distintas posiciones. Esas distintas posiciones no fueron sencillas, no fue presentar un examen y entrar. Eso fue duro, duro. O sea, todos aquellos que lograron entrar en estos países que tú mencionaste fue a propósito de esfuerzos realmente relevantes, personales, económicos, de sacrificios, como tú no tienes ni idea. Y algunos Ujú. países perdieron la oportunidad. Por ejemplo, donde estoy yo, perdió la oportunidad de absorber cientos y cientos de médicos que llegaron a este país, pero que por la legislación de este país no se pudo ingresar. Y le cerraron la puerta, pues. O sea, realmente son temas muy particulares que perdieron esa oportunidad que tú brillante expusiste. ¿Tú sabes lo que es la inversión de un país gratuita para formar excelentes profesionales? Lo tienes a la mano y no poder aprovecharlo, pero no solamente en medicina, sino en general en todas las áreas del conocimiento, por cierto. La debacle profunda de crisis continua, permanente, comenzó obviamente en el 99 en nuestro país y eso no ha mejorado. Eso se ha profundizado a lo largo del tiempo y yo aplaudo personas como tú y como Rafael que se han quedado y que le han echado pichón con realmente haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder presentarnos lo que nos has presentado. Creo que Igor y yo, que por cierto aplaudo este espacio de la RESA porque me permite reencontrarme con amigos como Edgar, Igor, etcétera, etcétera, venezolanos todos, somos muy amigos de Tomás Sanabria y de la iniciativa y la conocemos desde hace bastante tiempo. Yo trabajé en particular en Monagas, Robinson, y te comento que la División de Enfermedades Cardiovasculares desde el 57 organizó un modelo que se llamó las redes secundarias de cardiología. Nosotros en todos los municipios teníamos actividad cardiológica. En Monagas particularmente durante muchos años, y yo manejé el programa, por cierto, allá, y lo hicimos. Y comenzamos a hacer más o menos en esa época de Tomás, comenzamos a hacer transmisión vía telefónica de electrocardiograma de algunos de los municipios claves de Monagas, desde esos municipios a la ciudad, a la central de nosotros, a la unidad de cuidados coronarios, donde teníamos cardiólogo de cuerpo presente y fuimos pioneros en la trombólisis en el medio rural. Cuando nadie hacía en Latinoamérica trombólisis en el medio rural, nosotros comenzamos a abrir arterias en el medio rural y estaba prohibido enviar ningún paciente que no estuviera estabilizado, porque todos se morían en el camino. Recuerda que los sistemas de ambulancias imperantes en la época eran cajones de traslado de seres humanos, pero no había más nada ahí. Había en todo caso una bombona de oxígeno, pero no había ni monitores, ni personal preparado, ni nada, sino sencillamente eran cajones de transmisión. Entonces, todos los que nos mandaban antes de que optimizáramos la red, todos se morían en el camino. Entonces, eso estaba totalmente prohibido que eso pasara. Y eso lo hicimos. Nosotros todo el centro cardiovascular lo automatizamos en el 2004. Triaje, teníamos todo ese sistema. Y comenzamos a trabajar en un proyecto financiado por una de estas instituciones que tú comentabas, para montar, para optimizar el sistema de registro epidemiológico del Estado. Y nos llevamos un excelente epidemiólogo, el doctor Ronald Evan, que se encargó de trabajar con nosotros en el montaje de esa estructura.
y pues producto pues de esas debacle social, político, económica, pues no le interesaba a ellos que esto funcionara, pues obviamente se hundió ese tipo de proyectos. Pero bueno, lo importante es que lo que ustedes nos presentan hoy nos dan unas luces espectaculares, extraordinarias. El hecho que sean pioneros en un modelo como el que está presentando educativo me parece relevante, que debemos recoger nosotros desde la RISAT, impulsarlos y apoyarlos en todo sentido. Yo he venido trabajando mucho en esa dirección que ustedes han planteado. Desde Panamá tengo avances que están muy, muy, muy adelantados. Estoy muy metido en el mundo digital desde hace muchos años, aún siendo cardiólogo, pero aquí yo he hecho mi propio autodiplomado, haciendo diplomados de toda Autodidacta. índole. Entonces, bueno, yo básicamente no hago ninguna pregunta, sino sencillamente mantener ese estímulo porque hay luces de cambio, hay esperanzas de cambio, da la impresión de que vienen nuevos tiempos para Venezuela y el que ustedes estén apalancados de esa manera nos abre una perspectiva tremenda. Así que los felicito a ambos, me quedé ya con su contacto, igual que Igor, los voy a estar contactando posteriormente. Saludos, un abrazo. Gracias, Gracias, un Miguel. fuerte abrazo. Gracias, Miguel. Edgar, adelante. No, bueno, y yo no soy asmática, pero igualito yo limpio es con... Cuidado, Georg. Está haciendo una consulta. Vamos con Edgar. Edgar, sí. Creo que Edgar sigue frisado. No, No, tiene el micrófono apagado. Sí, Edgar, no se escucha el audio. Edgar es de Valencia. No. No. No tiene, Por cierto, no tienes audio. yo soy caraqueño, ¿viste, Robinson? Para no tirarle todos los maracuchos. Miguel, qué bueno. Miguel es caraqueño, ambateño. Ambato queda en Ecuador. Ambateño. De padre ecuatoriano y de madre española. Soy primera generación de migrantes de Venezuela y ahora migrante en el mundo. Bueno, Su otro más. papá es cardiólogo, ¿verdad, Miguel? Es cardiólogo, yo gracias, con 101 años de edad. Él es mi ejemplo para los proyectos de longevidad que trabajo. Total, es un testimonio de longevidad. Ok, bueno, Edgar, no te escuchamos, hermano, no te Ok. escuchamos. No, no tiene audio. No tiene. Bueno, Johnny Johnny, levantó por la favor, mano. vamos con la última consulta. Johnny, ten la bondad. Buenos días. Yo creo que hemos escuchado algo muy bonito de lo que han dado y yo creo que es una de las razones por qué RISAT es importante, por reunir tantas personas de todo el mundo para colaborar en tecnología. Y yo lo llamo tecnología inteligente. Unas cosas que debemos destacar es esto, que muchas veces nuestros países latinos no trabajamos juntos porque a veces hay cierta, por decir, y hasta los gobiernos, cierta ah, jealousy, no sé cómo se dice, um, por a uno al otro, pero lo que no entendemos es que el mundo es mucho más grande que nosotros a veces y nosotros tenemos bastante talento para ser desarrollados porque muchas veces uno que yo vengo de Estados Unidos y a veces nos ven los latinos como simplemente los que lavan los platos y que chapean el zacate. Y aquí se ha demostrado que hay mucho talento alrededor del mundo, especialmente en nuestros países latinos, y debemos aprovechar eso. Mi cosa, lo que he visto hoy, está muy bien y siga adelante. Gracias. Gracias. Ok, ahora sí, Edgar, puedes hablar. No, No. no. Edgar es nuestro filósofo, médico con 50 años de trayectoria de Valencia, Carabobo, pero lastimosamente no puede hablar. Bueno, voy a tomar la palabra a Gaby. Muchísimas Sí, gracias, te tomo la posta. Yo creo que en resumen, tremenda presentación, nos han dado toda una historia, antecedentes, potencial de Venezuela, por eso laboro con gente de vuestro país, así que muchísimas gracias por toda esa presentación. En honor al tiempo voy a ser muy puntual, agradecerte, Rafael, agradecer
a nuestro expositor, a Robinson, por todo eso. En la RISAD estamos totalmente abiertos a colaborar en la educación como un eje transversal de transformación. Así que para nosotros es todo bienvenido, podemos conversar, plantear una reunión, ver temas comunes para poder apoyarnos, porque de eso se trata. Acá estamos, por ejemplo, en el Ecuador, avanzando en un plan nacional de alfabetización. La RISAD está involucrado como un actor fundamental y eso nos llama la atención. Y aquí tenemos gente destacada de toda Iberoamérica que puede aportar. Ahí le saludo también a Manuel Grandal, que está en España. ¿Sí? Un abrazo, Manuel, que estuvo como invitado hace poquito, pero que es miembro de la RISAD y tiene tanto know-how y experiencia en telemedicina. Así que tenemos gente de todo Iberoamérica comprometida con la salud. Voy a leer el comentario de Edgar. Celebro lo de hoy. Alfabeticemos a todos y motivemos a los docentes a actualizarnos. Un abrazo grande y adelante. Básicamente termino con eso. Por favor, síganos en redes sociales. Ayúdanos, Robinson, con tu presentación para difundir entre la comunidad y vean lo que es la tecnología nos une. El próximo sábado 6 de junio tenemos un expositor de Brasil espectacular en telemedicina. Se llama Emilio Machado. Su proyecto está en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa, pero también en Medio Oriente. Él tiene una empresa muy interesante de asistencia remota de pacientes y también de telemedicina. A mí me impactó mucho porque él a cero costo ayuda a, me parece que la Universidad Central de Venezuela en el área de telemedicina. Le van a conocer en 15 días más. Y después viene Salvador Pérez para hablarnos de Secomisca y todo lo que está haciendo la parte de Centroamérica. Así que les invitamos. Estas sesiones son gratuitas, pero también les invitamos a toda la comunidad que nos está escuchando a suscribirse. $50 al año vale ser miembro de la RISAD y tenemos expositores de todas partes del mundo quienes están aquí presentando su conocimiento, sus proyectos, sus ideas. Así que les invitamos, escríbanos al grupo por interno, como quieran, para que siga creciendo la comunidad de la red iberoamericana. Ya tenemos fecha de evento, va a ser del 5 al 7 de noviembre en Santo Domingo de forma presencial. Volvemos con los eventos presenciales de la RISAD que suspendimos a raíz del COVID. No sé si alguien más quiera aportar, pero de mi parte, como líder de la RISAD, por ahora soy presidente desde diciembre del año pasado. Es un gusto saludarlos desde la ciudad de Cuenca. Nuestra vicepresidenta está en un evento en Santo Domingo en este momento, pero no pudo participar. Así que reitero el abrazo caluroso a cada uno de los participantes. Que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Esta es su familia y estamos siempre para servirles. Hasta luego. Muchas Un gracias. abrazo. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.